Hola, bienvenidos a mi canal y a este espacio de reflexión, de aprendizaje. Mi nombre es Luciana y quienes quieran más información podrán encontrarla en la descripción del canal. Ahora sí, comenzamos, porque exploraremos un tema que seguramente en algún momento te ha convocado. Y te lo presento bajo esta pregunta. ¿Podemos deshacernos del ego? Para responder a esta pregunta, vamos a analizar la conformación del yo. ¿Cómo se constituye el yo? Esa instancia psíquica. Pero cuidado, no se trata de un simple ejercicio de autoayuda, es una invitación esta a cuestionar nuestras certezas. Y acá voy a hacer un breve paréntesis haciendo esta aclaración, la siguiente, porque considero que desde acá parten algunas confusiones o esto da lugar. Y me remito a la Real Academia Española, donde nos brinda dos definiciones de la palabra ego, que surge del latín y significa yo. El primer significado dice: en el psicoanálisis de Freud, instancia psíquica que reconoce como yo, parcialmente consciente, que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales y superego y la realidad del mundo exterior. Como segundo significado podemos encontrar lo siguiente: exceso de autoestima. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa el yo? ¿Es realmente lo que creemos? Y además, ¿cómo cambia nuestra relación con el yo cuando consideramos que en español decimos yo, mientras que en inglés decimos I, en francés decimos moi, en alemán ich, y podemos continuar con otros idiomas? No es este el tema, sino que te prometo que esta conversación te va a hacer reflexionar sobre tus creencias, lo que has escuchado, y si ya estás entrenado vas a lograr una relectura. Para entender el yo como instancia psíquica, debemos remontarnos a un concepto muy famoso, la fase del espejo. Imagínate un bebé que por primera vez se ve reflejado en el espejo. En ese momento algo fundamental ocurre. El bebé se identifica con esa imagen que ve, ese reflejo que parece entero y coordinado. Pero hay un problema. Esa imagen no es el bebé real, ¿verdad? Es una proyección externa, es una ilusión de totalidad, es una ficción estructurante, vamos a decir. Esta es la base de nuestro yo, una construcción imaginaria que nos da una sensación de unidad, aunque en realidad somos fragmentarios y contradictorios. En este punto, el yo queda alienado, es decir, nuestro sentido de identidad está atrapado en un juego entre lo que somos internamente y lo que creemos ser a través de esa imagen. Este es el primer paso en la constitución del yo. Y acá es necesario recurrir a un concepto clave que vamos a ir desarrollando en otras entregas, aunque es necesario hacer una primera aproximación, ¿sí? Este concepto es la noción del gran otro. Continuamos entonces. En tanto, el otro tiene su rol en la constitución del yo. El otro, con mayúscula, es clave. Pero
¿Quién es ese otro? Ese gran otro es el gran depositario del lenguaje, la cultura y las reglas que nos moldean desde que nacemos. Cuando aprendemos a hablar, lo hacemos en una lengua que no inventamos nosotros. Así el otro es el lugar simbólico que nos define antes de que podamos siquiera preguntarnos quiénes somos. Por ejemplo, cuando el bebé se identifica con su imagen en el espejo, esa identificación no ocurre en un vacío. Hay un adulto, la cuidadora, ya sea el cuidador, que le dice: ¿eres tú? Sí, sí, sos vos. En el momento en que el bebé ve su reflejo de totalidad en el espejo. Este acto refuerza la conexión entre la imagen en el espejo y el lenguaje. Y ahí es donde aparece el yo como un producto de la relación con el otro. Entonces, el yo no es una entidad autónoma, sino un efecto del lenguaje y de las interacciones sociales. Cada vez que decimos yo, por ejemplo, lo hacemos usando palabras que pertenecen al otro, a ese gran otro, a ese otro con mayúscula. Y lo diferenciamos porque más adelante vamos cuando vayamos avanzando vamos a ir encontrando que hay otros conceptos que nombran propiedades del psiquismo. Este yo es en el fondo una ilusión que nos ayuda a funcionar en el mundo, pero que nunca será completamente nuestro. Y entonces, ¿qué diferencia el yo, o mejor dicho, al yo en español, del I en inglés, del moi en francés, del ich en alemán? Ahora, pasemos a una curiosidad entonces lingüística que nos va a ayudar a entender mejor todo esto. En español decimos yo, una palabra corta, directa, con un énfasis fuerte en la identidad como algo autónomo. Pero en inglés, por otro lado, se dice I, que proviene de un origen distinto. Esta palabra comenzó como una letra minúscula, y su capitalización dio lugar a esta letra mayúscula y que refleja su uso actual, ¿no es cierto? En francés, je tiene el mismo uso gramatical que el yo en español. Sin embargo, cuando nos referimos a la instancia psíquica, la palabra apropiada es moi. Cuando del francés se trata, así como ich lo es en el idioma alemán. Entonces acá encontramos algunas diferencias también que, partimos de la Real Academia Española haciendo hincapié en los dos significados, uno a la propiedad del yo y otro que refiere a la instancia psíquica difundida, descubierta, renombrada, redescubierta, nombrada por... No es que no existiera yo antes de Freud, es decir, Freud se ocupó de, definir esos, entre comillas, espacios, lugares psíquicos. Entonces, recordemos que es a partir de la obra El yo y el ello de Freud que el término obtuvo una relevancia y lectura inédita, aunque el uso más antiguo conocido de este sustantivo, ego, se remonta a la década de 1820 y la evidencia más antigua sobre ego data de 1824 en los escritos del novelista Kite.
qué importa esto? Bueno, porque acá no hablamos solo de gramática o semántica. Ese es el interés de lo que les traigo, sino de cómo cada idioma refleja una relación diferente con la identidad. Aunque el yo, ya sea en español, en inglés, en francés, siempre está atrapado en el lenguaje, un sistema que pertenece al otro. Así que cuando decimos yo, no estamos afirmando algo puro, sino repitiendo un gesto prestado por el otro. Bueno, ahora que sabemos que el yo es una construcción alienada y dependiente del otro, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Podemos deshacernos del ego? Podemos tomar algunas filosofías, como el budismo, que sugieren que debemos trascender el yo para alcanzar la iluminación. Pero desde esta perspectiva, la que tomé para abordar todo lo que fui desarrollando, que es la perspectiva lacaniana, esto es algo problemático. El yo no es algo que podamos simplemente desechar, porque es una estructura, como vimos, que nos permite funcionar en el mundo. Incluso si lográramos eliminar nuestro ego, seguiríamos operando dentro del lenguaje y el orden simbólico del otro, de ese gran otro. Entonces, en lugar de deshacernos del ego, Lacan nos invita a reconocer su naturaleza ilusoria y aprender a no identificarnos completamente con él. El camino entonces no sería eliminar el ego, sino relacionarnos de otra manera con esa ficción que llamamos yo. De vuelta podemos preguntarnos, ¿podemos deshacernos del ego? Y entonces, según Lacan, realmente la respuesta es un no. Pero sí podemos replantear nuestra relación con él y con el otro. En los próximos videos exploraremos más sobre estas ideas. Nos vamos a preguntar qué pasa cuando el deseo siempre pertenece al otro. ¿Cómo podemos vivir sabiendo que nuestra identidad es una ficción? Y si esta reflexión te hizo pensar, suscríbete y deja tu comentario. Nos encontramos entonces en el próximo video, donde seguiremos explorando las profundidades de la psique humana. Ahora sí, te envío mis saludos y hasta pronto.